Muy bien, estamos estudiando el libro de Marcos, ¿ok? Y estamos ahora en el capítulo 11. La semana pasada terminamos donde vimos a Jesús entrar a Jerusalén. Esta vez no a pie como normalmente lo hacía, sino montado sobre un burro. Y vemos cómo la gente responde porque reconocen, él está haciendo una declaración de que él es el rey. Está cumpliendo profecías que se habían hablado de él, de que Jesús iba a entrar en un burro a Jerusalén como el rey de paz. Termina allí y vemos cómo la adoración de la gente, ¿verdad?, le da entrada. Y tú y yo en nuestras vidas personales, nuestra adoración a Dios abre la puerta, abre el camino para Dios entrar y ser glorificado en nuestras vidas. Entonces los encontramos, dice el verso 12, si traen sus Biblias, pueden abrirlo a Marcos 11, capítulo 12. Dice: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Ahora esto nos demuestra que Jesús era Dios, pero también era un ser humano. Él vino y habitó en un cuerpo humano como el tuyo y el mío. Él sentía hambre, sentía sed, sentía frío y calor. Él puede sentir lo que tú y yo sentimos. Entonces tú y yo podemos acercarnos con un Dios que entiende lo que es ser un humano. De hecho, Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue 100% humano. Él fue tentado como tú y yo, pero no pecó. Pero es un Dios al cual tú y yo podemos acercarnos. Podemos traer nuestras luchas, nuestros temores a Él, y Él nos entiende. Ahora dice, ahora que tú tiene hambre, dice, vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Ahora, no es que Jesús estaba de mal humor, ¿ok? No es que como tú y yo, ¿verdad?, cuando nos da hambre nos ponemos de mal genio. No. Jesús está queriendo enseñarnos algo aquí sumamente importante, porque Él llega con este árbol de higos y está todo lleno de hojas, pero no hay fruto. Y Jesús quiere enseñarnos a ti y a mí que lo que Él busca en nuestras vidas no es una vida que aparenta una cosa, pero en realidad es otra. Donde aparentamos, ¿verdad?, unas hojas bien bonitas, aparentamos el domingo, ¿verdad?, nos venimos bien peinaditos, ¿verdad?, y levantamos las manos y aquí, ¿cómo está, hermano? Bien, amén, aleluya, ¿verdad?, bendecido. Pero luego el lunes en el trabajo somos un sinvergüenza. Andamos transeando a la gente, hablamos con un vocabulario pésimo. Y Dios está diciendo: ese tipo de vida que da una apariencia pero es otra cosa, Dios lo maldice. Entonces, si tú y yo queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, tú y yo tenemos que vivir una vida íntegra, una vida donde lo que soy el domingo lo soy el lunes en el trabajo, lo soy en mi casa con mi familia, que demos fruto. Tristemente, ¿verdad?, el mundo nos acusa de ser hipócritas. Y digo tristemente porque muchas veces tienen razón, porque decimos una cosa y vivimos de otra manera. Y tanto Dios como el mundo quiere ver que tú y yo lo que decimos lo vivimos. Lo vivimos. Y entonces tú y yo damos un fruto en nuestras vidas, un fruto del cambio que Dios quiere traer a nuestras vidas.
Entonces Dios no busca solo una imagen. Vivimos en una sociedad hoy en día que vive de imágenes. Y sabemos cómo, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Cuando se van a tomar el selfie, ¿verdad? Saben cómo pararse para que no se vea la papada, ¿verdad? Y cómo toman la foto y cómo esconder. Y a ver, dame este ángulo, ¿verdad? Y somos expertos en dar una imagen que es falsa. Pero Jesús viene, Él quiere saber, no la imagen que tú y yo le enseñamos, Él quiere saber qué fruto hay. ¿Qué fruto hay en nuestro corazón y en nuestra vida? Entonces Él maldice este árbol. ¿Por qué? Porque es pura apariencia, no hay fruto. Tú y yo tenemos que preguntarnos el día de hoy, ¿en mi vida hay fruto o solo doy una apariencia? Dice, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. De nuevo, Jesús está confrontando una imagen que no es genuina. Está en el templo. Es un lugar que debe ser un lugar de adoración a Dios. Debe ser un lugar de oración, y lo han convertido en un mercado. Y un mercado de ladrones. Ladrones, ¿sí? Porque ves, la gente llegaba y cada uno tenía que traer un impuesto del templo, y lo tenían que pagar en cierta moneda. No era la moneda que todos usaban cotidianamente en el día a día. Entonces tenían que llegar allí y hacer un cambio por la moneda oficial. Y aquí estaban estos hombres vendiéndoselo, pero a un tipo de cambio exagerado. Estaban robando a la gente cuando querían comprar una moneda para darlo por el templo. Y luego la gente traería, ¿verdad?, su ovejita, traerían su animal que querían dar en sacrificio a Dios, y lo examinarían y siempre le iban a encontrar algo. Y le decían: no, este no lo puedes dar, pero nosotros tenemos aquí un establo oficial donde tú puedes comprar un animal para tu sacrificio. Y se lo vendían carísimo. Les estaban robando. Ahora, este lugar donde tenían el mercado era el lugar que se llamaba como la corte de los gentiles. Era un lugar donde cualquier persona, fuera judío o no fuera judío, podía llegar, podía acercarse. Había ciertos lugares donde los judíos no podían entrar, pero este era un lugar donde los gentiles no podían entrar, pero aquí sí podían. ¿Y qué estaban haciendo con esta manera de vender el evangelio, vender la religión? Estaban alejando, espantando a la gente de querer acercarse con Dios. ¿Y Jesús qué hace? Jesús no les dice: ay, por favor, dejen de hacer eso. Por favor, muchachos, pórtense bien. No, escúchame, Jesús, el Hijo de Dios, se enfurece, hace un látigo y empieza a volcar las mesas, a voltearlas y a dar de latigazos y a correr a estos ladrones. En las películas muchas veces nos ponen a un Jesús medio afeminado, ¿verdad?, medio delicado. Lo vemos así como: ay, Jesús de todo tierno y amor. No, Jesús era todo un hombre. Era todo un hombre y sabía cuándo enojarse y cuándo pelear. Y él lo que lo tiene fastidiado es la religión, que da una apariencia pero no es genuina. Y una religión que aleja a la gente de realmente conocer a Dios. Amigo,
Amiga, escúchame, tu vida y mi vida, nuestra vida es algo que atrae a la gente hacia Jesús, atrae a la gente a querer conocer más de Dios, o mi vida los aleja. Mi vida, mi manera de vivir, mi manera de actuar hace que la gente no quiera nada con Dios. Acaban de regresar, ¿verdad?, de este viaje a Turquía. Los musulmanes en esos países ven a nuestros países de Latinoamérica y aquí Estados Unidos y piensan que todos somos cristianos. Y nos ven y dicen, pues toman y se drogan y tienen mujeres y son violentos y se matan y todo. Pues si eso es ser cristiano, ¿para qué quiero? Ahora, yo entiendo, ellos tienen un mal concepto. No todos aquí, porque vivimos en estos países, somos cristianos. Pero los que nos decimos ser cristianos, ¿nuestra vida refleja a Cristo? O también mi vecino va a decir, pues si eso es ser cristiano, ¿para qué? ¿Nos ven peleándonos como perros y gatos igual como los demás? ¿Nos ven en nuestro trabajo siendo igual de tranzas que todos los demás? ¿O si notan una diferencia en nosotros? Mi vida tiene que ser algo que atrae a la gente a Jesucristo, no algo que hace a la gente huir de Jesús. Entonces Jesús está peleando en contra de este sistema de solo una religión y no una relación con Dios. Ahora, ¿qué sucede? Los religiosos, cuando ven lo que Jesús hace y dice, no se arrepienten, no dicen, Dios, tienes razón, perdónanos, vamos a cambiar. No, ¿qué hacen? Quieren ver cómo lo pueden matar. ¿Cómo mato a Jesús? ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida, cuando la palabra de Dios viene y nos confronta con nuestro pecado, en vez de querer arrepentirnos, en vez de querer decir, Dios, perdóname, tienes razón, queremos ver cómo callamos la palabra de Dios? Es lo que está sucediendo hoy en día en nuestra cultura. Escúchame muy bien, nuestra cultura hoy en día quiere callar esta palabra de Dios, porque prefieren callar la palabra de Dios que cambiar su vida de pecado. Pero aunque tú y yo logremos callar la palabra de Dios, no cambia el hecho de que mi pecado sigue siendo pecado delante de Dios. El pecado sigue siendo pecado, aunque yo pueda hacerlo ilegal, que se predique ciertas cosas, que se digan ciertas cosas, sigue siendo pecado y nos va a condenar. Ahora dice, la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él, Jesús, había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Y Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Tenemos que tener fe ¿en qué? En Dios, no en nosotros. No en mis hechos, en lo que yo hago, no en mi confesión. Yo sé, hay mucha enseñanza sobre el poder de la boca y el poder de la confesión, y creo en ello, es importante. Pero al final del día mi fe no puede estar puesta sobre lo que yo digo. Mi fe tiene que estar puesta en Dios. Él es el que hace el milagro, no yo con mi boca. Él es el que hace la obra. Tenemos que tener nuestra fe establecida en Él. Y luego les sigue diciendo, les sigue enseñando sobre la oración y la proclamación. Dice, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Entonces, escúchame, aquí no está hablando del poder de la oración y de que Dios contesta, pero tenemos que tener fe ¿en qué? En Dios. Tengo que tener fe en Dios, fe en que Él tiene el poder para actuar y obrar, y fe en que Dios quiere obrar y actuar. La Biblia nos enseña, es importante, no solo creo en el poder de Dios, creo en el
corazón y el amor de Dios para obrar a mi favor. Pero no es que, me cae mal la montaña Franklin, ¿verdad? Aquí le voy a decir que se mueva. No. Está hablando de que tú y yo tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 14:13, dice: y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, dice, yo lo haré. Ahora, eso no significa oro cualquier cosa y al final le pongo en el nombre de Jesús, amén, y Dios lo, ya me amolaron, lo tengo que hacer. No. Tú te pones a orar y le dices: Dios, ayúdame, quiero pasar 1 kilo de coca por la frontera para hacerme rico. Dios, ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Tu palabra dice que lo tienes que hacer. No. Cuando habla de hacer una oración en el nombre de Jesús, está diciendo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Dios no te va a contestar y ayudarte a cruzar 1 kilo de cocaína por la frontera. Te van a agarrar y te van a meter al bote, y tú no puedes reclamarle a Dios: pero lo dije en el nombre de Jesús. No, pero no es la voluntad de Dios que hagas eso. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces tú y yo tenemos que orar conforme a su voluntad. Y dice: y cuando estén orando, y esto es otro punto muy importante en nuestra oración, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Wow. ¿Ves? No solo tengo que tener una fe en el poder de Dios, tengo que orar conforme a la voluntad de Dios, pero mi oración, yo tengo que cuidar mi corazón de que yo no tenga odio, resentimiento contra alguien más. Porque si lo tengo, hace cortocircuito a mi oración. Y un cortocircuito eléctrico, ¿verdad? Si usted lo ha experimentado, por más que usted le mueve al apagador, no prende la luz, porque hay un corto. Entonces, por más que yo ore con fe y yo ore conforme a la voluntad de Dios, pero si yo estoy lleno de rencor, de odio, resentimiento, Dios no contesta esa oración. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 5? Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra él, ¿verdad? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces tú estás orando, estás pidiendo algo que es la voluntad de Dios, tal vez por sanidad en tu cuerpo físico. Tú crees en el poder de Dios, tú sabes que Él puede sanarte, y tú estás pidiéndolo conforme a la voluntad de Dios, pero no sucede. Y en ese tiempo que estás orando, de repente Dios te revela: no has perdonado a tu esposo. A ese lo tengo que perdonar. A ese lo tienes que perdonar. Pero es un desgraciado. Todo modo lo tienes que perdonar. Tú perdonas a tu esposo, tú perdonas a tu esposa, o a tus hijos, o a la persona que te ha ofendido, te haya robado, tú los perdonas, y entonces de repente tu oración llega al cielo. Y tu oración trae fuerza y trae respuesta. Pero yo tengo que aprender a perdonar. Ahora, el perdón no es una emoción. No es que de repente, ya siento bien bonito, esta persona que no aguantaba, ahora me cae bien. Lo perdono, Dios, lo perdono. No, aunque te siga cayendo mal, aunque todavía no lo soportes, tú perdonas. Tú declaras: Señor, yo en tu nombre perdono. Jesús desde la cruz dice: Padre, ¿qué? A ver, todos debían ser: Padre, perdónalos.
Ahora, no era que, ay, sentía bonito, no es que estaba, ay, qué emocionante, ¿verdad? Los quiero perdonar. No, estaba agonizando en la cruz. Pero dice, Padre, perdónalos. Entonces el perdón no es una emoción, es una decisión que tú tomas en obediencia a la palabra de Dios. Entonces tú estás orando y de repente Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, te dice, hey, ¿y qué de fulanito? Señor, lo perdono, Señor, y pido que tú lo perdones. Porque Jesús no oró, Jesús en la cruz no dijo, bueno, Padre, yo los perdono, pero tú métales una recia. No, 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 no. Porque ves, muchos oramos así, oramos, Dios, pero yo los perdono, Dios, pero acuérdate, Señor, tuya es la venganza. Ese no es perdón, ¿ok? Entonces necesitamos perdonar, y entonces Dios puede obrar para contestar nuestras oraciones. Luego dice, nuevamente entraron en Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. Le preguntan, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad estás sanando? ¿Con qué autoridad está enseñando? Y le reclamaron, ¿quién te dio el derecho de hacerlas? Ahora, la verdad, no estaban buscando conocer de Dios. Ellos querían saber, pues, si nosotros no te hemos dado nuestro sello de aprobación. Tú no saliste de uno de nuestros seminarios, tú no saliste de uno de nuestros institutos bíblicos, ¿verdad? A ver, ¿quién? Y Jesús les dice, les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Entonces Jesús les contesta su pregunta con una pregunta, porque el problema es, no venían genuinamente queriendo saber si era Dios el que estaba obrando en Jesús. Y ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero nos atrevemos a decir que era meramente humano, pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Se le están jugando aquí, es un juego político, no les importa la verdad. La gente vio que Juan era un profeta de Dios, pero ellos no lo querían admitir. Pero no querían decir que no era de Dios, porque la gente se les iba a echar encima. Entonces ellos, Dios, no te vamos a contestar. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Amigo, tú y yo no debemos de meternos en argumentos con las personas. Si alguien no está interesado en conocer de Jesús, no argumentes con ellos. De nada te va a servir. Ahora, si la persona genuinamente quiere conocer, tú y yo debemos de conocer la palabra, debemos de poder defender nuestra fe, pero no es para argumentar. Jesús no vino para darnos las herramientas para ganar argumentos. Jesús vino para ganar el corazón del hombre. Entonces, si no tienen interés, no les contestes. No te metas en un pleito o una contienda con gente que no está interesada en conocer la verdad. Capítulo 12 dice, después Jesús comenzó a enseñarles una historia. Los confronta a estos hombres religiosos que quieren saber, bueno, ¿y tu autoridad de dónde viene? Él empieza a decirles, un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego los alquiló al viñedo a algunos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país.
Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon, a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otro. ¿Nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron? Está leyendo, está hablando Jesús del Antiguo Testamento. Ahora se ha convertido en la piedra principal. Esta es obra del Señor y es maravilloso verlo. Y los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Escúchame, Jesús aquí está hablando de la nación de Israel, está hablando de su iglesia y está hablando de ti y de mí, todo en un solo historia. Él está hablando de Israel, de cómo Israel era la nación que Dios había apartado, había escogido para sí. Y cómo a través de los años había mandado profetas y había mandado maestros para guiarlos en los caminos de Dios. Y ellos, en vez de seguir en los caminos de Dios, los habían matado, los habían encarcelado, los habían maltratado. Y ahora que Él, Jesús, el Hijo de Dios, había venido, lo iban a tomar y lo iban a matar y a rechazar. ¿Y qué dice? ¿Qué sucede? Dice: va a tomar su viñedo, se lo va a quitar a esos hombres malvados, los va a matar y se los va a entregar a alguien más. Y lo hemos visto. El reino de Dios que Dios había entregado a la nación de Israel, ellos lo han rechazado. Y por su rechazo, Dios ha tomado el reino y lo ha entregado a los gentiles, aquellos que no son judíos, que adoramos a Jesucristo. Ahora Dios sigue amando a Israel. Debemos de orar por Israel, bendecir a Israel. Dios los sigue amando, pero ellos han rechazado a Dios. Ahora escúchame, amigo, ahora nos habla a ti y a mí, porque tú y yo tenemos que decidir: ¿seré como esos viñedos? ¿Ves? La viña, el terreno era del dueño. Él se los da para que ellos lo trabajen y compartan juntos la cosecha. Amigo, tu vida Dios te la dio. Tu vida Dios te la dio. A ti y a mí Dios nos dio la vida. Dios nos da el respirar cada día. Y tú y yo entonces somos arrendatarios, estamos endeudados con Dios. Mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Y entonces mi vida tiene que valer para Él. Y cuando Dios viene y me pide algo de mi vida, mi respuesta tiene que decir: sí, Señor. Cuando Dios envía su palabra y habla a mi vida, mi respuesta tiene que ser: sí, Señor. Ahora, igual que los judíos y la nación de Israel, escúchame, amigo, amiga, tú y yo no podemos quedarnos descansando en nuestros laureles. Los judíos pensaban: es que somos descendencia de Abraham, pero lo perdieron. Tú y yo podemos decir: es que soy católico, es que soy evangélico, pero si yo no le doy a Dios lo que demanda de mi vida, Él vendrá y Él tomará su reino y se lo da a alguien más.
y se lo da a alguien más. Luego nos dice, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ese tiempo la construcción era diferente que hoy en día. Entonces usaban una piedra que ponían en la esquina donde iban a empezar a construir. Y esa piedra tenía que ser perfecta en sus ángulos, porque esa piedra iba a dictar el ángulo de esta pared, el ángulo de esta pared, el ángulo hacia arriba. Entonces esa piedra tenía que ser perfecta en todos sus ángulos, porque de ahí partía. Y en tu vida y en mi vida, Jesucristo tiene que ser esa piedra angular. Jesucristo tiene que ser la piedra sobre la cual yo establezco mi vida, yo establezco mi matrimonio, yo establezco mi negocio, mi trabajo, yo establezco, ¿verdad?, mi relación con mis hijos, con las demás personas. Jesucristo tiene que ser la piedra principal en nuestra vida. Pues tú y yo tenemos que establecer nuestra vida sobre Jesús, no sobre la religión, sino sobre Jesucristo. Ahora de nuevo estos hombres, ellos entendieron, Jesús está contando esta historia y se trata de nosotros. Nosotros somos los malvados que estamos usando este terreno que no es nuestro, nos ha sido dado para trabajarlo, y ha enviado a sus profetas y los hemos matado, y ha enviado a su hijo y lo hemos matado. Y ellos entendieron, ¿y qué hacen? No se arrepienten, no dicen: Dios, perdónanos, perdona mi corazón duro, perdóname, Dios. No, ¿qué hacen? Salen de ahí y se ponen a ver cómo vamos a arrestar a este tipo. Amigo, amiga, ¿qué hacemos tú y yo cuando esta palabra de Dios nos confronta? Cuando esta palabra de Dios habla a tu vida y a mi vida algo que tal vez no nos gusta. Oh, sí, hay partes de esta palabra, oh, la abrazamos, ¿verdad? Oh, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Y amén, aleluya, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, aleluya, amén. Pero ¿qué tal, señora, cuando dice: sométase a su marido? Esa parte no la quiero. Hombre, donde dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No, esa parte. ¿Cómo respondo? Respondo arrepentido diciendo: Dios, perdóname, haz un cambio en mí. O trato de sacarlo de mi vida. ¿Somos como esos religiosos, fariseos? ¿O somos aquellos que abrimos nuestro corazón y decimos: Dios, ven y haz en mí lo que tú quieras? Yo quiero invitar a todos a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos. Todos nosotros, todos. Yo creo que todos nosotros, empezando con un servidor hoy, podemos reconocer: hay áreas de nuestra vida en la cual hemos querido excluir a Dios. Hay áreas de nuestra vida que le hemos dicho: Dios, aquí no te metas. Dios, tú eres Señor de todo, pero aquí no, aquí déjame y yo manejo esta área. Pero la palabra de Dios hoy nos habla de abrirnos a Él y que haya fruto en nuestra vida. No nomás hojas, no nomás una apariencia, pero fruto genuino. Allí donde estás, dile: Dios, hoy, Señor, vengo arrepentido, Señor, reconociendo que hay áreas de mi vida en las cuales no he querido darte el control. Pero hoy, Señor, vengo abriendo toda mi vida a ti.
Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz lo que tú quieres en mi vida, Señor, en cada área. Perdóname, Señor, por las áreas que he querido excluirte. Hoy, Dios, haz tu voluntad en mí. Vamos todos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos hoy proclamando la majestad de nuestro Dios.